acostumbrados a hacer. Habacuc 2, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice ahí, mis amados? Habacuc 2, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová le respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Amén. En otra versión dice: escribe esto en letras grandes y claras para que cualquiera pueda leerla de una mirada y corra a contarla a los demás. De esta manera dice, ¿cuántos ya batallan o batallamos más bien para leer la Biblia en la letra original que normalmente viene? ¿Sí? ¿O quién tiene vista 20/20 que yo todavía no necesito lentes para leer? Por lo que veo ya casi todos. A mí también me hacen falta, no los traigo puestos, pero me hace falta tener ya unos lentes, ¿verdad? Los traigo también porque ya la letra pequeñita, cuando es letra, por eso aquí dice, escribe esto en letras grandes, porque si las escribes de letras pequeñitas y ya tu vista no te da para leer, normalmente cuando tú ves algo borroso, cuando no lees claramente, ¿qué hacemos? Lo brincamos. ¿Y qué busca? Leer una parte que sea más visible, que esté más legible y que podamos entenderla. Entonces, por eso la palabra de Dios aquí nos invita y dice, escribe esto en letras grandes y además dice, tienen que ser claras. A veces Sí, hermano. Nomás como comentario, o sea, la palabra de Dios dice que la tenemos que escribir en letras grandes, ¿verdad? Para que todos la lean. Pero los que hacen cosas que perjudican a la salud, es ya su obligación poner ahí que hace daño a la salud, pero lo ponen en letra pequeñita, de tal manera que nadie la vea. Entonces el mundo lo hace al contrario. En lugar de hacerlo grande, lo que nos perjudica, lo hace pequeñito. Amén. ¿Por qué? Y lo podemos ver en la publicidad de los cigarros, ¿verdad? El que tiene ese vicio, ¿verdad? Del cigarro, del tabaco, en los mercados hay un anuncio, ¿verdad? De publicidad que dice este producto puede causar o puede dañar salud o puede causar cáncer, ¿verdad? Y las personas que consumen eso, ¿lo leen o no lo leen? Sí lo leen, ¿verdad? Porque anteriormente, y como dice nuestro hermano Jaime, lo que traían esos productos venía en letra muy pequeña, pero aún así, tan pequeña, ¿verdad? Alguien lo leía o tenía la curiosidad de leerla. Pero hoy el anuncio en los mercados ya están con un panfleto, una imagen que te ponen ahí un tumor, ¿verdad? Horrible que se ve, pero sin embargo lo ignoran, ¿verdad? Dicen, no hay problema, denme una cajetilla, es más, denme un paquete, ¿no? Porque una cajetilla no me alcanza para la semana, ¿no? Hay quienes consumen en cantidades. Sí, hermana. Así es. Así es. El problema no es que nos muramos, ¿no? Y ojalá ya pues me dio el ataque y un ataque fulminante y se fue. El problema es lo que causa. Si esa persona no muere inmediatamente, es una muerte lenta, dolorosa, y no solamente para la persona que va a sufrir las consecuencias de ese problema que traiga en su cuerpo, sino juntamente con el sufrimiento de la persona, la familia, los que están alrededor sufren de esa condición que está sufriendo el ser querido, la impotencia de no poder hacer nada y verlo sufrir, ¿verdad? Pues eso es, pero sin embargo, a pesar de tener esas advertencias, a pesar de tener esos anuncios, el ser humano
sigue actuando de una manera irresponsable, negligente, y negligente a veces con nuestra propia salud, ¿sí o no? Porque sabemos que hay tantas cosas hoy actualmente en la actualidad, vamos a ir viendo un poquito más adelante, de cómo era la alimentación de la gente en los tiempos de Jesús, que nada que ver con lo que hoy nosotros consumimos, y que casi prácticamente todo lo que hoy consumimos contiene químico, contiene sustancias que dañan nuestro cuerpo, nuestra salud, y sin embargo nosotros seguimos consumiendo, y a veces se ha hecho una adicción también. No sé si recuerdan el anuncio de las papitas, a que no puedes comer solo una o solamente una, ¿no? Y es verdad o no. Sí. Pruebas una y queremos más, ¿sí o no? Hasta que se acaban. Hasta que se acaban, y a veces no es una bolsita pequeña, ¿no? Sino de esas gigantonas, ¿no? De las que tienen más contenido. Igualmente la Coca-Cola, ¿sí o no? La Coca produce adicción, y para muchos, los que digo, yo también antes consumía bastante soda, pero ¿qué fue la consecuencia de eso, no? Un nivel de azúcar elevado que nos lleva ahora a padecer lo que se le llama la diabetes. ¿Y qué es lo que nos llevó a eso? El exceso y consumo de esas bebidas, de esos alimentos que contienen demasiado azúcar, pero como nos sentíamos tan bien y no pasa nada, y después pagamos las consecuencias. Entonces, la Biblia nos da advertencia, alerta en toda la Biblia. Nos da alertas de todo. El problema es que como no lo practicamos, no lo escudriñamos, ignoramos, o aún así escudriñando y leyendo su palabra de Dios, mucho de la palabra la ignoramos, hacemos caso omiso, y después nos quejamos, ¿sí o no? Y le queremos echar la culpa a Dios. Pero no, Dios nos dice, ahí quedó escrito precisamente, quedó escrito para que lo leyeras, lo escudriñaras, lo entendieras. Te puse maestros, te llevé a una casa de oración para que te explicaran con peritas y manzanas y pudieras entender mi palabra. Pero ¿qué pasó? Se te olvidó, no lo pusiste en práctica. Porque ¿cuántos de nosotros, digo, en mi persona ya llevo 23 años en el camino de Dios, ¿verdad? ¿Alguien más tiene más de 20 años en el camino de Dios? Mi hermana, yo creo que en una gran mayoría ya rebasamos 10, 15, 20 años. Habrá sus excepciones de los que estén apenas bebés en el Evangelio, pero a pesar de ya llevar muchos años en el camino de Dios, sí o no, muchos de nosotros hemos hecho caso omiso de algunas partes, y si es que no a lo mejor de todo, de la palabra de Dios, y por eso es el que el Señor nos sigue teniendo todavía a veces que tener o traer enseñanzas para bebés, porque no nos puede dar alimento sólido si no podemos todavía digerir ese alimento sólido. Entonces, el propósito de poder iniciar o principiar con lo que es lo básico de la Biblia, lo básico de lo que deberíamos de saber y ya entender. Entonces, si no sabemos eso, pues no vamos a poder entender lo que es más abstracto, lo que es más complicado, como son los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los libros proféticos y Apocalipsis, porque son los libros que para muchos que tienen mucha simbología, ¿verdad? Y no lo podemos entender, y se nos hace complicado o difícil poder entenderlo. Entonces tenemos que empezar por lo básico y poder empezar a avanzar, y entonces conforme el panorama de la palabra de Dios, porque eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mapa, ¿verdad? Si no entendemos los mapas, normalmente, ¿qué nos enseñan? ¿Dónde está el tesoro? ¿En dónde está el tesoro? ¿Okay? ¿Qué más nos enseña el mapa? Direcciones. ¿Cómo llegar a otra ciudad? ¿Cómo poder llegar a otra ciudad? ¿Qué más? ¿Dónde hay La agua? ruta más corta para La ruta más corta.
dónde cargar gasolina, comida. dónde cargar gasolina, dónde hay un restaurante para que usted pueda llegar a comer. ¿Qué más nos enseña un mapa? Camino. Las ubicaciones, y hoy ya con la tecnología, ¿verdad? Pues cada vez más avanzada, usted le pone ahí en su aparatito inteligente, creo que hoy todo lo debemos de tener prendido, apagado, en vibrador. ¿Cómo debe de estar? De preferencia apagado, ¿verdad? Para que no haya interrupción, y si no lo quiere apagar, pues póngalo ahí en vibrador, en silencio, que no haya esa interrupción. Cuando algo es interesante, cuando algo nos interesa, no queremos que nada